en potencia térmica de la Universidad de Cranfield en Inglaterra y tiene su título de máster de la Universidad de Duke en Estados Unidos. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector energético en las áreas operacionales, mantenimiento y estrategia. Ha trabajado en países como Estados Unidos, México, Trinidad y Tobago. Entre el 2013 y 2015 estuvo en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como responsable de energía, participando en las mesas de implementación de la ley 1715 del Ministerio de Energía y del Ministerio de Medio Ambiente, UNME y ANDI. Desde el 2015 ha sido consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para programas de adopción de energías renovables y eficiencia energética y APP para zonas no interconectadas. También es estructurador técnico y financiero de proyectos con fuentes no convencionales de energías renovables para entidades públicas y privadas. Entonces, Mauricio, bienvenido nuevamente y estamos a tu disposición. Por favor, sigue. Bueno, Mauricio, antes de que comiences, resaltamos inscribirse en el formulario en el vínculo que colocamos en el chat para que puedan recibir las presentaciones. Este vínculo es diferente al que se hizo para el preregistro en el proceso de difusión y mercadeo que estábamos haciendo para la jornada. Una vez terminada la presentación de Mauricio, los invitamos a contestar una encuesta que nos ayudará a estructurar nuestro programa de microredes que ha anunciado el ingeniero José Vicente. Mauricio, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias al COSIER por la invitación, a RC Consulting y todos quienes apoyan este evento. Creo que estamos ya en los últimos minutos pues, de esta discusión y trataré de no repetir mucho de lo que ya se ha dicho, simplemente para dar foco a lo que consideramos puede ser un balance socioeconómico en las microredes para garantizar su sostenibilidad. ¿Están viendo mi presentación? Correcto, sí. Perfecto. Perfecto. Vale, entonces, simplemente para arrancar un poco como con la definición y enfocar en dónde nos vamos a concentrar, pues ya tenemos entendido pues, de las diferentes definiciones que se hicieron el día miércoles y de lo que hemos visto hoy, pues una microred es un sistema, digamos, de generación, de diferentes cargas en generación distribuida, de almacenamiento, de unas posibilidades de operación tanto conectado como aislado. Y vamos a añadir dos elementos importantes para el foco de esta presentación, que son que la propiedad o la operación dentro de esta frontera esté claramente definida y pues tenga una propiedad o una operación, digamos que combinada pero independiente de la red mayor, y pues que las capacidades están en el rango de kilovatios a unos pocos megavatios. Uno creería que por debajo de 5 megavatios debería poder estar tranquilamente operando una microred, de acuerdo con diferentes pues, estudios, y pues vemos entonces que esos dos tipos de microred que se presentan, está la que se puede conectar y la que sirve de generación aislado, de sistema aislado, en aplicaciones como zonas interconectadas, como islas o como otros tipos de centros de desarrollo que se han visto pues, en los últimos años. Los beneficios, pues hemos visto varios beneficios de estas microredes, la integración de nuevas tecnologías, es lo que vimos creciente que nos presentaban esta mañana. La mejora en acceso definitivamente es uno de esos beneficios fuertes y que los gobiernos buscan en cuanto a la capacidad social, el desarrollo de educación y acceso a educación y mejora de ingreso de las comunidades, sobre todo las comunidades aisladas. Apoya pues confiabilidad, apoya la calidad y sobre todo digamos que este último que es que ha sido una forma de contribuir a la disminución de huella de carbono, sobre todo con el incremento de participación de las renovables dentro de estos sistemas. Ya como viabilidad vemos que esto tiene digamos que diferentes factores pues que es bueno resaltar o que es bueno
tener en consideración al momento de la planeación de una microred, y es, desde el punto de vista general, digamos que tenemos una necesidad de tener unas regulaciones políticas claras de servicio y de cómo deben operar estas microredes. Tenemos unos niveles de inversión y unas tecnologías, un acceso a tecnología que nos da una estimación, pues, del nivel de inversión que se requiere para que esto pueda llegar a un feliz término. Como decía Francisco esta mañana, eso tiene que ser negocio para alguien para que tenga un desarrollo. Y pues esa integración de tecnología y la disponibilidad, digamos, que de todos los aspectos tecnológicos nos deben llevar a una configuración que permita tener tanto confiabilidad como diseño como una prestación de servicio adecuado. Eso es desde el punto de vista general. Pero ya localmente, digamos que hay unas variables, digamos, más críticas, que son que tenemos que tener una fuente o un recurso energético disponible, y que ese debe ser de unas características que permitan tener un bajo costo, bien sea de consecución o de apropiación. Dentro de diferentes energéticos, pues vemos en las zonas no interconectadas, por lo menos en Colombia, todavía tenemos una muy grande participación del diésel como fuente de recurso energético para operación de generación. Pero tenemos posibilidades como biomasas, como sol, como pequeñas centrales hidroeléctricas, como viento, que podrían llegar a ser esas alternativas, y ya más adelante vamos a ver un par de ejemplos cómo esta participación nos puede ayudar a mejorar la sostenibilidad económica de las soluciones. El segundo factor, pues, es ya en cuanto al consumo y digamos que la estructura de las comunidades, cuál es la capacidad de pago y cómo sería el mecanismo de recaudo de digamos, que estas operaciones o de estos servicios de energía y prestación de servicio. Cómo sería ese nivel de consumo y demanda, y cómo lo podríamos manejar de acuerdo con las disponibilidades tecnológicas. Y por último, digamos que, y el más importante, pues obviamente porque es el que impacta en el largo plazo, es cómo se opera y cómo podemos obtener una operación de bajo costo en este tipo de soluciones. Dentro de, digamos que para darle un marco a la sostenibilidad, pues tenemos que reconocer quiénes son los actores y quiénes van a participar de este tipo de negocios y de sistemas, y pues veíamos que tenemos un consumidor claramente establecido que lo que anhela es recibir un servicio de calidad y que tenga un costo razonable a lo que requiere. Un operador, pues, que es el encargado de mantener y digamos que se recalca siempre que debe haber un reconocimiento a quien opera y mantiene la red, de forma que ese servicio se pueda prestar de una forma confiable y con calidad. Requerimos, y se ha mencionado también en varias de las charlas, un marco regulatorio y unas políticas acordes para que digamos que esa microred y ese micromercado que se genera allí, pues sea eficiente y que tenga unas características adecuadas, y que sea atractivo para que este cuarto actor, que es el inversionista, que es quien pone los recursos, quien define cómo quiere estructurar esta solución o este sistema, pues tenga el respaldo y el retorno adecuado a esa inversión y a lo que a sus inversionistas y accionistas se requieren. Entonces, digamos que estos son los cuatro actores que debemos mirar con detenimiento, y esto, digamos, que nos presenta un reto en zonas aisladas. Pues la demanda no es una demanda fácil de predecir, en muchos sitios no hay ni siquiera consumo, y esa curva de crecimiento o esa adopción de tecnología pues es lenta. Cada vez, digamos, que lo vemos que, por ejemplo, las comunicaciones llegan más lejos, pues se crean unas necesidades diferentes, pero digamos que es difícil de predecir todavía. Los costos de operación también son altos, porque pues la llegada a estos sitios donde se despliegan estas soluciones no son sencillas, los tamaños de los proyectos tampoco son normalmente adecuados. Entonces ese balance entre capacidad operativa y de respuesta al tamaño de los proyectos, pues es un
es un punto importante. Las estructuras de remuneración existentes y ese marco regulatorio, como mencionamos anteriormente, pues no necesariamente son adecuadas para los niveles de inversión que se tienen hoy en día. Y pues vamos a ver también cómo se requieren otro tipo de fuentes para poder ser incorporadas en la mejora de las inversiones y de los retornos. Ya hablábamos de la cultura de consumo, y un punto muy importante pues que ha venido como creciendo es, hay actividades productivas y hay comunidades que quieren desarrollar actividades productivas que a veces son de difícil desarrollo, pero empiezan a requerir energía. Entonces estamos viendo temas pesqueros para mantener cadenas de frío, estamos viendo temas digamos, pequeños agroindustriales para poder tener riego, tecnología para poder incorporar trazabilidad desde la fuente, y otra cantidad de cosas pues que se vienen despertando allí. Los tipos de proyectos, y digamos que ya cómo nacen o cómo surgen ese tipo de proyectos. Entonces pueden surgir desde la vía del gobierno en su necesidad de garantizar acceso y mejorar la cobertura del servicio. Esto requiere, digamos, que un nivel de inversión muy alto, y pues digamos, los recursos a través de los fondos que se tienen y de presupuesto pues son limitados. Entonces digamos que esto genera una dificultad adicional. Estas también tienen que ir acompañadas pues, de la función del regulador y de la política pública para poder garantizar ese marco, y lo que hemos visto es la perfilación, bien sea de concesiones o de asociaciones público-privadas, como mecanismos que pudieran eventualmente favorecer ese tipo de iniciativas. Hay desarrolladores privados, digamos que también existen fuentes privadas que ubican comunidades o ubican cierto cobertura o rango de demanda, y hacen bien sea propuestas de APP o propuestas pues de concesión de servicio. Esto pues lo vemos no solamente en Colombia, sino en otras partes de Latinoamérica, y pues empieza a surgir como una alternativa. Y estamos viendo también pues que la mayoría de lo que se ha implementado hoy en día, que también nos comentaban esta mañana en Lejano Oriente y en África, viene de estructuras también de promoción, bien sea de multilaterales o de patrocinadores o de donantes, quienes identifican alguna necesidad puntual en una comunidad o algún programa de gobierno o alguna actividad bien sea de desarrolladores o de empresas, y genera, digamos, que la capacidad de desarrollar ese tipo de sistemas. Pues veíamos un poco pues del gobierno, aquí hay unos retos en cuanto a su limitación presupuestal, y sobre todo en lo que tiene que ver con la sostenibilidad del mediano y largo plazo, de cómo se podría llegar a hacer esa transición de esa inversión o de esos activos y la operación de esos activos, bien sea a la comunidad o a un privado, para que pueda llevarlo en largo plazo. Ahí hay unos retos importantísimos que resolver, y cómo establecerlo. Creo que es difícil, y lo que se ha visto, por ejemplo, con las concesiones, pues ha tenido, digamos, unos aprendizajes importantes para poder entender cuáles pueden ser unos mecanismos que lo apoyen. Desde el punto de vista de la comunidad, las comunidades, digamos, que no tienen la capacidad para, digamos, que orgánicamente o naturalmente poder decidir cómo realizar inversiones y ejecutar ese tipo de proyectos. Digamos que surgen algunas muy puntuales, y existen algunas comunidades, incluso en Colombia, donde esto se ha desarrollado, pero después obviamente vienen algunos temas tanto técnicos como de administración que resolver en el largo plazo, y pues obviamente impacta la sostenibilidad. Y de los privados, lo que hemos visto, sobre todo cuando hemos estado en las estructuraciones con el Banco Interamericano, en charlas con tanto el Ministerio como con Planeación Nacional, como demás actores, es el atractivo pues a la inversión, de acuerdo con el marco regulatorio, con las pocas experiencias exitosas que pueden haber existido hasta el momento, pero sobre todo con los dos últimos que mencionamos allí, que es cuál es el tamaño ideal de proyectos y cuál es esa agregación operativa que puedo lograr para poder alcanzar unos costos eficientes y unas economías de escala importantes, y también cómo agrego financieramente esto para poder
tener los mejores recursos, ojalá los más económicos, que me puedan hacer una estructura de negocio eficiente. Entonces, digamos que esos dos últimos para el privado, digamos que son importantes. Vimos en el pasado un par de intentos con zonas como La Guajira y Chocó, donde pues esas economías de escala empezaban a tener algún sentido, pero digamos que tecnológicamente tenían algunos otros retos por temas de dispersión. Entonces, pues nada, simplemente resume cuáles serían los modelos de operación, bien sea propiedad y operación por parte del gobierno, propiedad de operación por parte de un inversionista o desarrollador, y lo que vemos que se desprende como una alternativa es esa propiedad y operación mixta, bien sea en concesión APP o otro mecanismo, digamos que un poco con las lecciones aprendidas de los anteriores para solucionar este acceso en las zonas no interconectadas. El siguiente factor que mencionábamos es, digamos, cómo se hace el recaudo. ¿Sí? Porque este negocio, pues listo, o sea, hay un despliegue, una inversión, pero requiere ahora bien garantizar el ingreso. Y ese ingreso, pues se puede definir o se puede relacionar con diferentes formas de prestación de servicio. Lo que vemos internacionalmente y nacionalmente es que ese cobro o esa relación de tarifa o de servicio puede ser asociado a de diferentes formas, puede ser a un consumo de energía, puede ser a una disponibilidad de energía, cuando tengo, digamos que comunidades donde tengo poco consumo o consumo inexistente en el momento, puedo simplemente generar una disponibilidad de energía. Vemos, por ejemplo, en zonas que son predominantemente diésel, un tiempo de disponibilidad. Entonces yo, pues la verdad, podría estructurarlo de cualquiera de estas formas, pero pues obviamente esto va acompañado del tipo de tecnología que tenga. Y ese recaudo o esa forma de pago, pues va a tener esa posibilidad de ser, bien sea prepago o postpago, y mucho de lo que estamos viendo, digamos que tiene más sentido en comunidades aisladas, viene siendo el prepago, pues porque elimina algunos riesgos, pero obviamente pues implica algunas adiciones tecnológicas pues, que ya hemos visto también en los otros ponentes, algunas de esas posibilidades. Digamos que esas microredes que traen también, digamos que traen una complementariedad con otro tipo de servicios. Veíamos el acceso a telecomunicaciones, bien sea telefonía móvil o internet. Hay unos programas que digamos que han sido muy fuertes en África, sobre todo, que traen detrás todo lo que tiene que ver con cultura de consumo y electrodomésticos para eliminar cocinas de leña, para ventilación, para carga de celulares, iluminación, acceso a internet y demás. Entonces viene digamos que un paquete de electrodomésticos detrás de las soluciones para esto. Eso pues se hace como un mecanismo de crédito y apoya en cierta medida como un ingreso adicional a la estructura de negocio del sistema de zona aislada, y otros vienen directamente como complementarios a consumo o actividades productivas. Ya mencionábamos, por ejemplo, en zonas pesqueras, cadenas de frío, o lo mismo que en zonas agrícolas de productos perecederos, transformaciones, digamos que previas de insumos primarios agrícolas, demás. Allí digamos que hay un potencial interesante para generar esto, y también que eso sirva como nodo de desarrollo y de energización para la comunidad que está adyacente. Pasando ahora, digamos que ya el componente ya de diseño de la microred y de qué se debe tener en cuenta para digamos que lograr un diseño eficiente o un costo eficiente para la inversión. Entonces tenemos pues esa primera fase, que es cuál es el consumo, o sea, cuál es la necesidad de microred y de energía para la comunidad o para la zona que estamos identificando. Identificar cuál es la tecnología más adecuada con base en los recursos que tenga disponibles. Si yo tengo capacidad de generar biomasa, o si tengo una fuente con caída de agua,
o si definitivamente tengo que tener un componente diésel, o tengo solar, o tengo eólico. Ese tipo de selección de tecnología es muy importante porque es la que nos va a garantizar la eficiencia en costo. Tiene un siguiente elemento que es por las características seguramente y la intermitencia de algunos de los recursos renovables, un requerimiento de almacenamiento. Este almacenamiento también debe ser analizado de acuerdo con las características del entorno, digamos que muy locales, para ver si son realmente baterías, para ver si es bombeo, para ver si es algo relacionado con agua o incluso el mismo frío puede servir como fuente de almacenamiento. Vemos unos ejemplos muy importantes que se están empezando a desplegar y analizar en cuanto a acueductos o formas de acueductos en zonas aisladas. Digamos que hay diferentes alternativas y el mecanismo de bombeo a una altura o a un tanque de almacenamiento permite, pues, digamos que balancear un poco los consumos y mejorar, digamos, la utilización y los perfiles de consumo de las redes. Entonces, digamos que las alternativas terminan siendo muy asociadas a lo local. La red de distribución, entonces, vemos, pues, obviamente en estas zonas va a haber una mezcla entre digamos que, fuentes que van para multiusuarios y algunos usuarios que deberían muy seguramente ser atendidos con soluciones individuales, pero digamos que esa red de distribución es crítica, la dispersión es crítica. Lo vimos en los estudios que hizo la UCME para La Guajira, no solamente en la dispersión, sino también en las características de las comunidades, pues al ser algunas nómadas. Entonces, eso digamos que tiene algún otro impacto en el despliegue de ese tipo de soluciones. Y por último, pues ya el control y todo lo que yo tengo que considerar para la operación y para la integración, pues, tanto de las fuentes como de las redes, y el cobro, y garantizar, digamos, que todos los mecanismos de medición, cobro, control, y seguramente, pues, también todos los aspectos de ciberseguridad que veíamos en la charla anterior. Entonces, digamos que esos son como los 5 elementos que son críticos para lograr, digamos, que analizar la inversión desde un punto eficiente. Les decía que pues, hay unos ejemplos. Este es un despliegue que se hizo en una isla, lo hicieron entre ABB y Hitachi. La capacidad es alrededor de unos 2.5 megavatios. Y lo que vemos es 4 escenarios que se modelaron y que se fueron desarrollando a medida que avanzó el proyecto, y era de pasar de una generación básicamente diésel 100%, donde tenía un costo nivelado de energía definido, digamos que unas características de calidad de red, pues, asociadas a la forma de generación, y digamos que una línea base, pues, de inversión, retorno y repago en años. Y vemos cómo en los otros 3 escenarios lo que se hace es posibilitar primero la inclusión o la integración de energías renovables. O sea, no hay despliegue todavía de energías renovables, pero se dejan las posibilidades técnicas y tecnológicas para poder incorporarlas en el futuro. Esto incrementa un poco la inversión, pero pues ayuda a la red en alguna medida. Y vemos cómo al crecer a 20 y a 35% la contribución de renovables, si bien se me alarga el periodo de pago de los primeros años, digamos que, y esa tasa de retorno de los primeros años, eso es analizado a 10 años, vemos cómo el costo nivelado de energía, digamos que en largo plazo, en esos 10 años, me alcanza a caer casi un 20% cuando yo incorporo el 35% de energías renovables, ¿sí? Entonces empezamos a ver ese beneficio que desde IRENA también nos mencionaba Francisco esta mañana. Vemos ese beneficio de cómo el incremento de la participación de las renovables puede ayudarnos a mejorar el costo y la sostenibilidad de las redes.
Ya pasando a un escenario un poco más y a un contexto más local, este es del estudio del análisis que hace la Superintendencia de Servicios Públicos de Zonas Interconectadas. Ese es el reporte de 2019. Vemos cómo el costo de prestación el costo de prestación de servicio, salvo los casos, digamos que de la derecha, que son, digamos que los más maduros, como son Puerto Carreño y San Andrés, y los de la izquierda, pues que son los más complejos, como Vallacúpica y Mitú y Vallasolano. Vemos que el costo de prestación de servicio está rondando los 1.100 a 1.800 pesos. Esto digamos que obviamente todo este reporte es basado en todo el costo de energía asociado a generación diésel, y tiene pues implícito detrás el costo tanto del galón como del transporte, por eso digamos que las variaciones, pero es lo que estamos viendo ya particularmente en Colombia a nivel de costo de prestación de servicio en este momento. Que hemos visto en los estudios que hemos hecho y lo que hemos analizado en diferentes momentos, tanto con el Banco Interamericano como con la UCME, y lo que vemos a futuro. En 2016, cuando se hizo, digamos que uno de los análisis de definición y de demarcación y de identificación de zonas no interconectadas con posibilidad de agregación de demanda para un proyecto, veíamos unas soluciones que estaban rondando los $5.000 por usuario, más o menos, y veíamos pues que eso arrojaba en una proyección de tarifa estimada algo alrededor de los 4.200 pesos. Todos estos cálculos pues, son hechos normalmente con una tasa de retorno de 12% como base. Y pues nada, eso no llega ni cerca a lo que deberíamos tener, y pues obviamente no le arroja viabilidad a este tipo de proyectos. En 2018 volvimos a correr otros números con otras situaciones, un beneficio grande de la reducción de los costos de energía, de los costos de tecnología, perdón, que se estaban empezando a dar en el mercado, y la integración de esas nuevas tecnologías, y vimos una reducción sustancial en el CAPEX. Soluciones pues ya estaban cercanas a los $4.200 por usuario. Vemos y corrimos los números nuevamente y pues ya teníamos una tarifa equivalente de alrededor de 2.500 pesos. Eso, si bien no era todavía atractivo, pues no se comparaba con lo que se estaba viendo en la generación diésel, pero ya empezaba a ir en la línea adecuada. Y digamos que este año, entre finales de 2019 y 2020, hemos visto, sobre todo en la tecnología de baterías, una mejora importante, no solamente en lo que se manejaba de plomo ácido, sino también en la tecnología litio, que le garantiza digamos que la vida a los proyectos y nos extiende la necesidad de recambios. Y empezamos a ver ya unos costos de tecnología pues mucho menores, por cercanos a los $3.000 para la misma capacidad y la misma cantidad de energía, y unas tarifas que empiezan a estar en los 1.500 a 1.600 pesos en sus estimaciones. Esto, comparado con lo que veíamos hace un momento de los reportes de generación diésel, pues ya empieza a estar dentro de los rangos de operación, y digamos que nos da unas luces que con lo que vemos de reducción de costos y con la proyección que vemos de eficiencia, vamos a poder estar seguramente en los próximos 2 años en tarifas que ya sean viables y competitivas, y que viabilicen muchos de estos proyectos que hasta el momento no lo han logrado. Y una alternativa sobre todo para la reducción de subsidios en el largo plazo por parte del gobierno, que es lo que se ve como el interés general.
Acá simplemente pues voy a ir rápidamente sobre lo que se está viendo alrededor del mundo como costos de, de kilovatio hora en costo nivelado por las diferentes tecnologías. Creo que aquí es importante resaltar pues, que son, digamos que estos rangos acá de las soluciones comunitarias que eh, están alrededor de los 250 a 500 pesos por, eh, por kilovatio hora. Esto pues, son soluciones para zonas eh, en ciudad, digamos que no completamente aisladas, y digamos que allá comparativamente pues ya están sobre alrededor de los 750 para soluciones residenciales más pequeñas. Entonces pues estamos más o menos en costos que vemos asociados a las proyecciones que estamos haciendo con los diferentes análisis que hemos desarrollado. Lo que vemos también es, digamos que el componente o lo que normalmente se integra dentro de la solución, y es las proporciones de generación convencional. Estamos alrededor del 50% en generación convencional y un mix de renovables con baterías de un 25%, y esto pues dependiendo la cantidad de recursos que tengamos y el tipo de renovables que queramos integrar pues varía, pero ese 25% que veíamos arriba también en el ejemplo de ABB Hitachi es lo que se empieza a ver como el mix o el balance que empieza como a dar viabilidad y ahorros en largo plazo. Y ya digamos que todo lo que tiene que ver con estructura adicional y costos de despliegue y estructuración, pues viene siendo otro 20%. Entonces digamos que ese es como lo que en la estructura hay que tener en cuenta al revisar y buscarle viabilidad a este tipo de negocios. Esta simplemente es para mostrar cómo, sobre todo el litio, aquí en la parte central, como alternativa de almacenamiento, ha venido creciendo en aplicación y en versatilidad de aplicación. Ha ido, digamos que llenando todo el espacio y el espectro desde el kilovatio hasta el megavatio, como lo vemos allí. Y su desarrollo ha sido muy rápido, y las tecnologías pues cada vez se integran más y vienen con mejores características de vida. Estamos viendo ya baterías con 5 años de garantía de fabricante, con 10 años de garantía de servicio, con una cantidad de ciclos de carga y descarga supremamente atractivos que hacen que esos proyectos pues que tengan una viabilidad mejor. Y vemos otras alternativas de almacenamiento pues que como son pues hidro y demás, que si bien están para capacidades más grandes, o que normalmente se usan en capacidades más grandes, en algunos casos podrían llegar a ser, como mencionamos anteriormente, alternativas en estas microredes en algunas zonas. Ya para cerrar y en virtud un poco del tiempo, pues son como unas oportunidades y conclusiones que nos permitimos, digamos, que compartir de lo que hemos hecho hasta el momento y de lo que hemos visto con los diferentes equipos. Lo primero es que digamos, las características de estas soluciones tecnológicas para zonas no interconectadas y las topologías digamos que debemos ir trabajando sobre modelos que sean similares, que sean replicables, poder caracterizarlos a las diferentes necesidades, pero algún grado de estandarización que nos permita poder replicar eficientemente estos modelos. Definitivamente el segundo es, digamos, que todo lo que tiene que ver con el tema regulatorio, para garantizar estructuras tarifarias y que se permita una prestación de servicio adecuada y un nivel de remuneración para las empresas o para los inversionistas. Digamos, hemos visto también universidades y empresas invirtiendo y definiendo tecnologías, tanto en generación como almacenamiento, que quieren desplegar en diferentes zonas. Este tipo de pilotos son supremamente interesantes, pero hay que empezar a llevarlos a la práctica y empezar a crecerlos en aplicación.
definitivamente nos va a permitir una mejor cobertura de acceso para zonas no interconectadas. Esto lo vemos claramente y hay diferentes programas pues, que así lo han identificado, tanto actividades productivas como, por ejemplo, en temas educativos, programas como, no sé, como Kioscos Vive Digital de acceso para Internet, han llevado en algunos casos soluciones de energía y eso ha redundado en mejoras sociales dentro de las comunidades, se vuelve un punto de encuentro, un punto de acceso y un punto de, de integración de las comunidades. Definitivamente se requieren todavía en alguna capacidad recursos bien sea de gobierno o de, o de subsidio o de donación para ese tipo de proyectos para que arranquen, dada la capacidad de inversión que se tiene y la recuperación de esas inversiones. Y por último, creemos que hay muchos centros regionales donde se puede, digamos que utilizar como nodos para las comunidades cercanas y desarrollo de este tipo de redes para mejorar el acceso a energía y mejorar las condiciones y digamos que balancear lo que es la actividad económica regional con lo que es la mejora social del entorno. Eso, eso es todo lo que tenía preparado para hoy y pues nada, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y ahí están mis datos de contacto por si cualquier persona quiere eh, preguntar algo posteriormente o cualquier cosa. Muchas gracias, Mauricio. Excelente presentación. Realmente da muchas luces en torno a lo que es la sostenibilidad de este tipo de proyectos, sobre todo en zonas no interconectadas, que para nosotros en Colombia pues es fundamental poder llevar la energía a esos sitios ahí y también en los sitios donde están con diésel, pues que más adelante pues los costos, pues me imagino podrán ser más competitivos. Lo que pues recalcaste de los retos para estos mismos proyectos, lo que tiene que ver con la coordinación de gobierno, comunidad y también los privados o inversionistas, pues es muy, muy importante. Acá hay varias preguntas que se tienen. Voy a hacer solamente tres por efectos de tiempo. Las otras las podemos enviártelas para que des la respuesta, por favor, por escrito. Claro que sí. Bueno, aquí hay una de Andrés Almonacid. ¿Qué hace falta hacer para que los administradores de mini redes en zonas no interconectadas que no son empleadas de servicios públicos puedan acceder a subsidios en Colombia? Uy, ese es un tema grueso. Pues nada, o sea, digamos que la estructura como está en este momento es, obviamente que se debe tener una empresa reconocida de prestación de servicios públicos para poder tener ese acceso y poder lograr ese beneficio. Lo más reciente pues, fue la relación o el reconocimiento de generación con diésel como base de comparación de tarifa para poder tener también esa remuneración. Pero allí digamos que lo que se tiene que establecer más allá de eso es entender pues cuáles son las características reales de prestación de servicio. Se ha debatido incluso cómo se categoriza lo que es o no prestación del servicio a la cantidad de energía, por ejemplo, si es un esquema de disponibilidad. Eh, y eso es lo que, digamos, que haría falta para poder regular y establecer un marco tarifario que permita, es establecer pues, cuáles son las características reales de prestación de servicio, por ejemplo, si fuera por disponibilidad, porque son los retos de la microred y de poder llegar a zonas muy remotas. Digamos que en esquemas tarifarios ya, bueno, en esquemas pues ya como operan en algunas zonas, por ejemplo, Puerto Carreño, o incluso, no sé, hay unas en Cauca, pues ya son esquemas donde obviamente el subsidio ya
es directo por diésel, pero todo el marco que opera es el de empresa de servicios públicos y todo lo que la CREGA ha definido en ese aspecto. Ok, gracias. Sí, ahí el tema del recaudo es fundamental y que realmente se pueda diseñar esquemas de actividades productivas para que no solamente sea un consumo ahí pasivo, sino que también genere producción y obviamente ingresos a esas personas. Bueno, acá hay una pregunta también. ¿Qué tipo de análisis llevan a cabo para dar factibilidad a un proyecto tipo isla? ¿Social o financiero? ¿Exigen algún rendimiento mínimo a la inversión o es de carácter social? Se hace todo el barrido. Ahí veíamos que se tiene que hacer tanto social como técnico, como económico. Eh, Normalmente, y como les presentaba, se utiliza un retorno mínimo del 12%. Esto digamos que es como la media de lo que uno podría lograr para proyectos de ese tipo que tienen un contexto social, un marco social bastante fuerte, tanto para garantizar retorno como para que sea atractivo para, no sé, para multilaterales, para financiarlo, por ejemplo. Pero sí hay que hacer un análisis completo. Eh, Normalmente, digamos que hemos hecho en el pasado, arrancamos incluso con una conversación comunitaria de necesidad, donde se integra pues los líderes sociales o líderes comunitarios de la zona, se establece pues cuál es el mecanismo y la estructura que permitiría la operación y las necesidades que se tengan. Pero digamos que sí se tiene que cubrir todos los aspectos porque por ejemplo, incluso en programas de gobierno hemos visto, de apoyo con multilaterales, hemos visto que hay programas muy bonitos donde hay una demanda muy interesante, un beneficio comunitario muy interesante, pero financieramente no tienen un sentido real por la misma remuneración, por ejemplo, o porque el despliegue tecnológico es tan complejo que el costo se sube mucho. Entonces, eh, es un balance digamos, que todos los componentes del social, del técnico, del económico, para que se pueda dar viabilidad. En lo social, obviamente, es simplemente que exista una comunidad y un inventario pues, de demanda. En lo económico, que tenga una tasa de retorno y como les decía, estamos alrededor del 12%. Y en lo tecnológico, pues el recurso y la forma de utilización del recurso que es lo que manda para el nivel de inversión requerido. Bueno, sí, hay otra serie de preguntas en torno también, esto pues básicamente está girando en torno a lo que es la posibilidad de realizar estos proyectos en forma rentable y quién paga, ¿no es cierto? Entonces hay varias preguntas en torno a eso, yo te las voy a mandar y entonces te agradecemos mucho por tu intervención, muy buena, muy aclaratoria, despejaba muchos de esos interrogantes que se tienen. Y obviamente ya en el curso que vamos a hacer eh, avanzado, pues vamos a profundizar en todos estos temas. Ok, gracias. Vale, sir. Bueno, ingeniero, antes de continuar con la última presentación, queremos invitar a todos nuestros asistentes a que nos den su opinión respecto a unas preguntas que